Yo creo que en esencia fue un discurso de reafirmación de autonomía, de soberanía y de independencia de El Salvador, como en el pasado pues está clarísimo que nunca lo habíamos visto. El Salvador ahora toma sus propias decisiones, no se deja ni siquiera manipular o influir por otras instancias, especialmente externas, y eso lo ha dejado claro este gobierno. Y eso es lo que llega a reafirmar a la ONU, en mi opinión, y a resaltar, por supuesto, el éxito que hemos tenido como país en cuanto al combate contra las pandillas, contra los terroristas, y que el modelo puede ser replicado en otros países. El modelo como tal no está escrito, el modelo como tal no se puede resumir tampoco solamente a un tema de régimen de excepción o a un tema de plan control territorial. El modelo en realidad, el modelo bukeliano contra los terroristas fue y es y continúa siendo más amplio y lo va a ser más amplio que simplemente eso. No lo podemos reducir al tema del régimen de excepción. Es un tema que incluye un andamiaje legal, un andamiaje con herramientas que son útiles a las autoridades competentes, que les permite trabajar coordinadamente entre sí, no solamente entre los tres órganos de Estado, sino que además con las instituciones que están afuera, como la Fiscalía General de la República, que ahora vemos por primera vez también un trabajo coordinado con la policía, que eso no se daba antes, siempre había habido conflictos en la comunicación entre estas dos instituciones. Entonces este andamiaje legal ha sido fundamental en este combate, así como toda la propaganda, toda la publicidad que se ha hecho en medios, porque eso ha permitido al ciudadano empoderarse en cuanto a tener conocimiento que ya somos de nuevo los dueños del territorio salvadoreño, que el territorio del Salvador es de los salvadoreños y no de los pandilleros, que los pandilleros dejaron de ejercer un cogobierno o un gobierno paralelo a los gobiernos de turno, y que esa publicidad también sirvió para desempoderar a los pandilleros, y entendieran ellos no solamente que ya no tenían el poder en el territorio, sino que además lo que les esperaba era el secot, lo que les esperaba era no salir más a seguir dañando gente, y que esta gente entendiera, los vulnerados por los pandilleros, que no iban a salir dentro de 5 o 6 días como sucedía en el pasado, por líneas jurisprudenciales o por actuaciones digamos que les beneficiaban a algunos grupos partidistas que empoderaron electoralmente a los pandilleros y los fortalecieron económicamente, incluso dándoles fondos, que eso ya no era así, que eso era el pasado y que ahora El Salvador es de los salvadoreños. Entonces esa es otra de las facetas que tiene este modelo bukeliano, pero además hay una parte que es más importante, que sin la cual no se pudiera haber dado, y eso es la gobernabilidad. Sin la gobernabilidad que le dio el pueblo a El Salvador, que le dio a Nayib Bukele, a decir, bueno, yo no tengo gobernabilidad, miren cómo estoy en estos 2 años pidiendo fondos para el plan control territorial, no me los dan, me lo bloquean, minimizan el combate que se estaba haciendo contra los terroristas. Entonces la población entendió, bueno, usted no tiene gobernabilidad, la necesita para trabajar, se la damos, se la dieron y cumplió. Eliminó este flagelo que tenemos nosotros de las pandillas, o por lo menos lo está completamente controlado y en proceso de eliminación completamente, pero no ha podido ser posible sin todos los demás aspectos en cuanto al plan de seguridad. Es decir, no es un modelo que se reduce a un solo tema, sino que son diferentes aspectos que tienen que verse, que por lo tanto es replicable y que por lo tanto es importante transmitírselo al mundo en una palestra como la del discurso que hizo actualmente. El tema de derechos humanos en sí es un aspecto mejorable, es un aspecto que aquí hace falta trabajar para sancionar a los abusivos. El presidente Bukele no mandó a torturar, el presidente Bukele no mandó a asesinar a nadie en los centros penales. Quien cometió excesos, quien cometió abusos debe ser sancionado, y eso funcionar de ejemplo para que no se replique, y entonces el modelo se mejora y se puede replicar en otros países, tropicalizándose o adaptándose a las realidades de cada uno de los países. Por supuesto que es difícil y que también ha jugado un papel importante el tamaño de El Salvador, pero yo creo que adecuándose a cada país, el modelo no solamente es completamente replicable, sino que va a ser completamente eficaz. También el día de ayer el FMLN presentaba a sus 7 candidatos por el Departamento de la Libertad. Sin embargo, destacó Óscar Ortiz en su discurso de que el FMLN sigue sin recibir la deuda política de la campaña anterior. Esta tampoco la ha recibido. Y que además, si no se le va a dar al FMLN, pide que todos los demás partidos no se les den o que ellos devuelvan también su deuda. No, creo que tienen razón. En el caso de Arena creo que hay una investigación y los fondos fueron retenidos por orden judicial. No desconozco el tema, pero creo que en Arena está funcionando algo relativo a ello. En el Frente no lo sé, pero si, por ejemplo, a Nuevas Ideas ya se le dio, o ya se le dio una parte, y el Frente no tiene ningún obstáculo para que se le otorgue
completo o la misma parte que ya se le entregó a los demás, creo que tienen razón de estar exigiendo equidad en el tema de la deuda política. Yo no estoy de acuerdo en el tema de la deuda política porque no concibo que nosotros como ciudadanos le estemos pagando a los partidos políticos por nuestro voto, especialmente cuando lo que se persigue es una independencia en el financiamiento para que no se tenga que responder a poderes fácticos, pero que en la realidad no ha funcionado, porque siempre se responde a poderes fácticos que están detrás de los funcionarios públicos ejerciendo el poder. Entonces, si no es eficaz, pues eliminémosla porque nos cuesta dinero que no tenemos de sobra y que se puede utilizar en otros rubros y que además lo único que ha generado en El Salvador es más corrupción e impunidad. Sí, también el día de ayer el magistrado Wellman comentaba que ellos no pueden andar detrás de youtubers, no pueden andar detrás de creadores de contenido que están haciendo campaña adelantada. Además que no tienen jurisprudencia sobre lo que esté sucediendo fuera del país. No tienen quizás potestad para mandarle a las autoridades en otros países y a medios qué es lo que pueden transmitir y qué es lo que no. Pero yo creo que ahí habría que revisar la ley de partidos, la ley electoral, pero especialmente la Constitución de la República, porque por lo menos en términos penales, un salvadoreño, sea donde sea que cometa un delito, puede y deberá responder aquí en El Salvador, ante las autoridades del Salvador. Entonces yo no veo por qué no podría tener el Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado potestad para conocer por campaña política adelantada, positiva o negativa que se haga en otros países por parte de aspirantes a cargos públicos aquí inscritos en El Salvador. Si están inscritos aquí, si ya son candidatos o si se van a inscribir como candidatos porque ya fueron electos en los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, en mi opinión, sí pueden ejercer, tienen la jurisdicción, sí tienen competencia, sí pueden ejercer e imponer sanciones a estos candidatos que andan haciendo. Lo que no pueden es mandar a medios extranjeras, digámosle, mandarle a autoridades extranjeras, pero ejercer la autoridad que aquí tienen por constitución sobre las personas que son candidatos, sí pueden y deben, no solamente pueden, sino que deben porque es el mandato constitucional. También el magistrado mencionaba de que no pueden estar aceptando recursos de las personas que estén viniendo a presentarla ante el tribunal sobre apoyar o quitar la actual fórmula presidencial, porque igual solo se han inscrito dos. ¿Cómo recursos? Los que vienen a presentar recursos de que no acepten la candidatura del presidente Bukele. Bueno, ese es un derecho que tienen todos, pueden intentarlo. Lo que sucede es que en algunos de los casos, en mi opinión, están siendo hasta apologistas, porque están exigiéndole a la ciudadanía que se vayan a la insurrección o que cometan ciertos hechos, es decir, o pidiéndole a los funcionarios que no cumplan con su trabajo. Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, a los magistrados, miren, no inscriban o no hagan esto, cuando ellos mismos sentaron jurisprudencia, porque salió un ex magistrado que decía que después de Dios solo la sala, y que decía que las resoluciones se cumplen, bueno, se cumplían cuando era su sala, o su sala entre comillas, pero ahora que no está él, entonces no la cumplen. Miren, hay una línea bien delgada que habría que analizar, porque realmente se está incitando a desobedecer la ley y las órdenes emanadas de la Sala Constitucional a funcionarios públicos. En mi opinión, eso sí es peligrosísimo y debe ser atendido. No digo que esté cometiendo delito, pero que hay una línea muy delgada entre incitar y no incitar y que se está, en mi opinión, pasando por algunas personas en diferentes medios y que no solamente han sido exfuncionarios, sino que especialmente son miembros de organizaciones no gubernamentales que en este momento y en lo que queda de hasta las elecciones y que incluso quizás después están ejerciendo y van a seguir ejerciendo la función de opositores partidísticas, políticos partidistas. Es decir, ni siquiera están haciendo su función como ONG o como organización, como ciudadanos, no, están ejerciendo la función de oposición, pero oposición partidaria. Han tomado posición, han abandonado el rol de investigadores, el rol de ser contralores y han adoptado un rol que en el pasado nunca vimos. Nunca vimos a estas ONG denunciando internacionalmente a los gobiernos de turno o exigiendo sanciones. No, eso es hasta hoy, porque hoy están ejerciendo un rol de partidos políticos, de oposición político partidista. Y esas son organizaciones no gubernamentales, es decir, son algunos civiles o algunos ciudadanos que se han organizado. Entonces, ya no están como simples ciudadanos, sino que es el rol esencial, auténtico que están ejerciendo es de oposición. Y andan haciéndolo de medio en medio, nacional e internacional, y en el momento actual están invitando, término legal sería incitando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a que desobedezcan la ley.